Desde la central de Victorios Deportes Extremos los resultados de la etapa nacional Copa Perú fecha 3 los resultados fueron: en Moquegua, en el enfrentamiento que abrió la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional, el FCR San Antonio no le perdonó al Hijos del Altiplano y lo goleó por 4-0, con lo que escaló a los primeros lugares de la clasificación. En Huepetue, el AFC Caichigüe se sobrepuso del mal inicio y dio cuenta del EFC Alto Rendimiento JVM por 1-2, con lo que sumó sus primeros 3 puntos en la competencia tras la disputa de la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Nazca, el Juventud Santo Domingo no fue eficaz y se dio un empate 1-1 ante el Sport Nacional de La Joya, lo que a ambos no les permite distanciarse en los primeros lugares de la tabla luego de la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En el Colegio Militar Leoncio Prado, el Scratch FC de Bellavista se hizo fuerte y obtuvo su primer triunfo en la etapa nacional luego de vencer por 2-1 a un Callao FC, al que detuvo su andar perfecto en el certamen luego de la fecha 3 de la fase 1. En Ático, en el enfrentamiento entre equipos de Arequipa, Yargoca FC de Carabalí no pudo romper la igualdad e igualó 0-0 ante el Nacional FBC de Islay, con lo que ambos avanzan de a pocos en la tabla luego de la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Curamori, el Juventud Cautivo de Huancabamba no fue capaz de mantener su andar perfecto en la etapa nacional y se dio un empate 0-0 frente al Municipal de Vice en el choque entre piuranos por la fecha 3 de la fase 1. El Deportivo Luque fue superior al Unión Juventud San Martín y lo derrotó por 2-1, marcador con el que los de Saña escalan posiciones, mientras que los de Olmos aún no suman unidades tras la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Chachapoyas, el Unión Santo Domingo demostró su superioridad frente al Cajaruro FC de Ucubamba y lo goleó por 5-1, con lo que dio un salto en la tabla de posiciones, mientras que su rival sigue en el sótano luego de la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En el Héroes del San Ramón, el Fútbol Club Cajamarca hizo una gran exhibición y goleó por 5-2 al Cultural Volante de Bambamarca, en resultado que lo mantiene con puntaje perfecto luego de 3 jornadas disputadas en la fase 1 de la etapa nacional. En Cerro de Pasco, en duelo de coterráneos, el Ecocen Pasco sacó ventaja en el primer enfrentamiento ante el Sociedad Tiro 28 y lo derrotó por 0-1, marcador que le permitió posicionarse en los primeros lugares tras la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Huacho, el Real Independiente de Chonta no fue capaz de ganar e igualó 1-1 ante el Pacífico FC SMP, con lo cual sumó su primera unidad en la competencia, mientras que el elenco rosado asciende, lentamente en la tabla luego de la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Abancay, el Miguel Grau de Deportes no estuvo fino de cara al arco rival y por ello igualó 0-0 ante el defensor José María Arguedas, con lo que ambos equipos respiran algo tranquilos luego de la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Tacna, el EGB Tacna Heroica fue ampliamente superior al Deportivo Cultural Patriota y lo superó con un amplio 3-0 que le permitió escalar posiciones, a la par que los de Gregorio Albarracín se empiezan a complicar tras la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Nueva Cajamarca, el Deportivo Ucrania de Rioja no pudo mantener su andar triunfal y se repartió unidades al igualar 0-0 ante un Deportivo Viabo FC de Bellavista que también se sitúa en puestos de clasificación tras la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Tumbes, el Unión Tacna Libre de Contralmirante Villar volvió a evidenciar mejoras al doblegar al Sport Bolognesi por un claro 1-3, en resultado que le permite sumar 6 unidades y posicionarse mejor luego de la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Huánuco, el Construcción Civil supo concretar en el momento exacto para dar cuenta del Municipal de Leoncio Prado por 1-0 y con ello totalizar 5 unidades en la clasificación y seguir invicto luego de la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Iquitos, el Estudiantil CNI, que tenía puntaje perfecto y lideraba la clasificación general, sucumbió por 0-1 a manos del Dolce Bretaña de Requena, que empezó a recuperarse en la clasificación luego de la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. Ahora del jueves 24 de octubre.
En Ayacucho, el señor de Quimapata de Huamanga no sostuvo su localía y sucumbió en casa a manos del nuevo San Cristóbal del VRAEM por 1-2, en marcador que lo acerca a la parte alta de la clasificación tras la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En el Cusco, en el enfrentamiento entre coterráneos, Juventud del Alfa sorprendió al Juventud Progreso en el Estadio Garcilaso y lo goleó por 0-3, con lo que ahora ambos cuentan con solo 3 unidades luego de la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Azángaro, en el duelo de equipos puneños, el Unión Soratira venció por un claro 3-0 al Diablos Rojos de Juliaca y se posicionó en el primer lugar de la clasificación general tras la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Mazamari, el Municipal de Pangoa fue más eficiente que el Deportivo Sucre y lo superó por 2-0, con lo cual empieza a escalar posiciones y estar en puestos de clasificación luego de la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Huamachuco, a Juventus FC Huamachuco le bastó un gol de diferencia para superar al Deportivo El Ica por 1-0 y situarse en los primeros lugares de la clasificación luego de la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Casma, Alianza Arenal del Santa dio la sorpresa al superar en condición de visitante al Centro Social Pariacoto por 1-2, para de esta manera instalarse en zona de clasificación luego de la fecha 3 de la fase 1 de la etapa nacional. En Huancavelica, tanto el UDA como el Sport Machete no se hicieron daño e igualaron 0-0, marcador con el que el primero de ellos alcanzó la zona de clasificación y los del IRCAI sumaron su primer punto luego de 3 fechas disputadas en la etapa nacional. Ahora viernes 25 de octubre, Copa Perú 2024. Etapa nacional, fase 1. Cuadrado negro mediano pequeño fecha 3, Rocker 1-1 Real von Humboldt. Se reparten puntos. Los elencos de Ucayali se repartieron puntos, y este domingo se vuelven a encontrar, esta vez por la fecha 4. Con este encuentro, se completaron los partidos de la fecha 3. Ahora vamos rápidamente con la fecha 4, los partidos de la etapa nacional Copa Perú que se jugarán el sábado 26 de octubre del 2024. Pacífico FC vs Real Independiente. Nuevo San Cristóbal vs Señor de Quimapata. Nacional FC vs Barboca. Cachigüe vs Alto Rendimiento. Dolce Rieta vs Estudiantes CNI. Real von Humboldt vs Rauter FC. Ecocen Pasco vs Sociedad Tiro 28. Patriota FC vs Tacna Heroica. Municipal de Tingo María vs Construcción Civil. Hijos del Altiplano vs San Antonio. Diablos Rojos vs Unión Sorativa. Deportivo El Alfa vs Juventud Progreso. Deportivo Sucre vs Municipal de Pangoa. Deportivo Viabo vs Deportivo Ucrania. Unión Tacna Libre vs Sport Bolognesi. Callao FC vs Scratch FC. Cajaruro FC vs Unión Santo Domingo. Nacional de La Joya vs Juventud Santo Domingo. Defensor Arguedas vs Miguel Grau. Municipal de Vice vs Juventud Cautivo. Juventud El Inca vs Juventus FC. Sport Machete vs UDA. Alianza Arena vs Social Pariacota. Volante vs FC Cajamarca. Juventud San Martín vs Deportivo Luque. Además Universitario campeón de la Reserva 2024. Universitario le ganó 2-1 al Melgar de Arequipa y se corona campeón del torneo de Reserva 2024. También se juega la última fecha del torneo Clausura 2024 Liga 1. A continuación estos son los partidos. Gracias por seguirnos porque somos Victorios Deporte y como siempre denos un like a nuestro video para subir más información.